Ahora sí estamos grabando, muchas gracias. Listo, voy a compartir acá. Listo, ¿me confirman si están viendo la pantalla de Excel? Una hoja de Excel. Buenas tardes, sí señor. Yo ingresé tarde, creo que no quedé en la lista. ¿Quién habla? Perdón. Catalina Quevedo. Catalina. Doña Caterina. Listo. Listo, Gracias. ¿Me confirman si están viendo el archivo de Excel, por favor? Sí señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Nos están entregando un archivo, primero en una base donde tenemos los datos de los empleados, ¿sí? La ID del empleado, el nombre del empleado, el estado hace referencia a la ciudad donde están trabajando o el estado donde trabajan en Estados Unidos, fecha de nacimiento, el género, ya, listo. Ya hay otra tabla en donde nos dan la evaluación de los empleados, listo, evaluación de desempeño, y hay una tabla de sueldo, ¿vale? Eso es lo que contiene este archivo de datos empleados. Los otros dos archivos que ustedes descargaron, en realidad son un archivo PNG que nos va a servir ahorita para cambiarle el fondo a nuestro proyecto y un archivo que tiene una extensión .json que nos va a servir para cambiar el tema de nuestro proyecto, ¿vale? Excelente. Entonces, eso es lo que tenemos en nuestro archivo. No vamos a hacer nada más en Excel, no solamente era que quería mostrárselos. Entonces, la idea es que podamos empezar a analizar la información que contienen los datos de este archivo, ¿cierto? Vamos a sacar estadísticas o informes sobre el género, sobre el estado. ¿Listo? Vamos a sacar informes sobre los sueldos, sobre el desempeño de los empleados. Esa es la idea con este proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a compartir ahora. Vamos a compartir la ventana del Power BI. Estoy presentando el Power BI. ¿Me confirman si me están viendo, por favor? Es que hoy estoy solamente con una pantalla. Entonces, Sí por eso señor. no. Vale, muchas gracias. Qué pena. Les voy a estar pidiendo que me confirmen porque no ahí tengo sino una pantalla hoy. Por lo general trabajo con dos pantallas. Listo. Entonces ya tenemos nuestro Power BI. ¿Qué es lo primero que hacemos para poder empezar a trabajar con nuestro Power BI? Dentro del proceso de TL, acuérdense que es extraer, transformar y cargar, ¿cierto? Y dentro de uno de los primeros, de las primeras herramientas, o lo primero que tengo que hacer cuando quiero revisar el flujo de Power BI es obtener datos, ¿listo? Entonces, ayer vimos varias formas de obtener datos, hoy vamos a devolvernos, este obtener datos de hoy va a ser desde el hilo de Excel, ¿listo? Entonces hago clic en el hilo de Excel y me voy a dónde? Voy a ir de datos empleados. Perfecto. Marco y le digo abrir. ¿Listo? Le digo abrir. Entonces, ¿qué me muestra él? Las tres hojas que tenía el archivo, que tiene el archivo de Excel. ¿Vale? Voy a decirle aquí a estas tres hojas, voy a cargarlas todas. Entonces, para cargarlas, simplemente las marco y le digo cargar.
¿vale? Ya que tengo cargadas mis hojas, ¿cierto? Las hojas de mi libro, o las hojas del dataset que me acaban de entregar, que me lo entregaron en Excel. Entonces voy a analizarlas un poco, voy a revisar qué tienen. Voy a mirar acá. Aquí también hubiera podido hacer lo mismo que hice en Excel. Sabes que en Excel era para que lo revisáramos, entonces visualmente era más fácil de ver. Pues aquí tengo todos los datos de los empleados, ¿cierto? El ID, el nombre, el jefe de ese empleado. Pues ahí lo vemos. La tabla de evaluación, lo mismo, nos cargó el ID del empleado y la evaluación. Esta es una evaluación de desempeño y la tabla de sueldo. La tabla de sueldo, pues es el ID del empleado y el sueldo puede ser en dólares de esta persona. ¿Listo? Esas son nuestras tres tablas. ¿Qué vimos de particular en las tres tablas? ¿Qué vimos de particular en las tres tablas? ¿Qué tienen de común las tres tablas? ¿Alguien se fijó? El ID de los empleados. El ID del empleado, exactamente, muchas gracias. Entonces, el ID del empleado es el que me va a hacer, y de hecho, si entramos aquí a mi vista de modelo, ¿sí? Si miro aquí en mi vista de modelo, entonces él ya me hizo unas relaciones automáticas y él la está tomando por el ID del empleado. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Si él no lo hubiera hecho, si él no hubiera hecho de pronto la relación, nosotros debíamos haber hecho la relación por el ID del empleado. ¿Sí? Si por ejemplo hubiera aparecido aquí, porque a veces pasa, de pronto no nos aparecía el ID, ¿listo? O no nos aparecía la relación, de pronto estaban las tres tablas así, entonces lo único que tenía que hacer yo es venir a hacer la relación. Entonces, ¿cómo hago la relación? Entonces busco el campo que es común entre los tres y que contenga la misma información. En este caso, cuando lo analizamos aquí a nivel de tabla, aparece que está el ID empleado, ¿cierto? Tabla de evaluación tiene ID de empleado. Aparte que el campo tenga el mismo nombre, porque no puede que no tenga el mismo nombre, pero que contenga la misma información. ¿Listo? Y el ID del empleado de la tabla de empleados. ¿Listo? Entonces por eso es que él automáticamente hizo esta relación. Para hacerla yo manualmente, pues hago clic sostenido y me la llevo hasta la tabla de empleados. ¿Listo? Lo mismo pasa con mi ID empleado de la tabla sueldo. Clic sostenido y la llevo hasta la tabla de empleados. ¿Vale? Aquí es un tema de relaciones. Esto se maneja en modelos integrados de bases de datos. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo en realidad acá? Que toda la información está en una tabla y a partir de este campo con el que hago la relación, yo me traigo más datos para el resto de información, si haga la redundancia, que contienen las otras tablas. ¿Sí? Es decir, mi tabla de evaluación tiene la información solo de la evaluación de los empleados y yo la podría cargar, de hecho, así lo hubieran podido manejar en una sola tabla, pero pues nada, la dividieron. Entonces, para poder obtener la evaluación, tengo que traérmela y esa relación la hago con el ID de empleados. Es básicamente lo que nos están diciendo ahí. ¿Listo? Ya que tengo la relación creada, entonces ahora sí me voy acá. Voy a hacer algunas transformaciones. Aquí no voy a hacer muchos cambios. ¿Listo? Voy a ir a transformar datos para también analizar un poco cómo está la calidad de las columnas. ¿Cierto? Para revisar cómo está la calidad de la columna y mirar en qué formato están los datos. Cuando digo que qué formato están los datos es, por ejemplo, que la fecha de este campo de nacimiento, ¿cierto? Voy a quitar aquí varias cuestiones de la vista, quitar este perfil de la columna para poder ver bien. Listo. Este campo de fecha, o sea, este campo de nacimiento, necesito observar que esté como un formato de fecha. ¿Listo? No Si no estás está como... dando la ventana del editor de Power Query. Sí, es que ese es el problema cuando tienes solamente una pantalla. Listo, gracias. Ah, pero ya sé qué voy a hacer. No, ya sé cuál es mi problema. Ok, ahora sí, ¿cierto? Sí, sí, ahora sí. Y si me paso acá, ¿sí lo ven también? Sí, 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 sí. Sí.
Ok, muchas gracias. Ya, ok. Aquí lo que estoy haciendo en transformar en el Power Query es analizando cómo está mi tabla, cómo están los datos de mi tabla, ¿cierto? ¿Vale? Entonces aquí importante, por ejemplo, revisar que el campo o el formato de la columna nacimiento sea una fecha. Eso es lo primero. Pues aquí está como fecha. Si no está como fecha, venir acá y cambiarlo a fecha. ¿Listo? ¿Qué más podría yo cambiar? Pues como ustedes se dan cuenta, pues en realidad estos son datos que están en inglés. Sí, no me voy a matar mucho la cabeza con eso. El tema del estado, pues está Texas, Estados Unidos. Entonces, el ID de empleado que esté el mismo formato en todas las tablas. Vamos a revisar, aquí está en numérico. Vamos a revisar aquí en tabla. Está en numérico. Y aquí en sueldo está en numérico. Perfecto. ¿Listo? Vamos a pasar acá a la tabla de empleados. ¿Qué más puedo analizar yo aquí? Yo podría realizar un cambio de pronto. Voy a marcar esta tabla de género. Voy a decir que voy a transformarlos. Listo. Voy a reemplazar estos valores. Los voy a reemplazar ¿por qué? Pues de pronto esto lo puedo reemplazar. Sí. Voy a cambiar este female por femenino, ¿no? ¿Sí? O le puedo colocar mujer. ¿Listo? Email. ¿Sí? Con una tabla marcada. Mail. ¿Va a ser qué? Hombres. Hombre. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ese es un cambio que puedo hacer. Si el género, sí, porque el título está en español, pero miren que el dato está en inglés. Entonces, digamos que eso lo podía. Ustedes podrían venir y reemplazar acá, en estas columnas, el dato que quieran. Si lo quieren pasar de pronto a español también, lo pueden pasar. ¿Listo? Eso sería de pronto lo que ese sería el único cambio que voy a realizar. Podría hacer otro cambio fácil, pues, no sé, miren acá. Por ejemplo, miren el nombre de jefe. El nombre de jefe está nombre y apellido. Y acá el nombre de empleado está apellido nombre. Entonces, digamos que eso también lo podríamos cambiar. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer para hacer ese cambio? Ese cambio lo podemos hacer. Marco la columna, ¿cierto? Esto es más un cambio, es como un tipcito. ¿Listo? Le voy a decir acá dividir columna. ¿Listo? Voy a decirle dividir columna. Le voy a decir que por delimitador. Entonces, cuando le digo que por delimitador, es que, exacto, que él encuentre acá el delimitador va a ser la coma. Listo. Y le voy a decir, ¿cuál es el delimitador? Si en el campo que está aquí, Spiria, Kelly. Entonces, ese es el delimitador. ¿Listo? Vamos a ver qué hace si yo lo divido acá. Ok, listo, ya las tengo separadas. Ahora lo que tengo que hacer es, cojo primero y marco la columna del nombre. Listo, luego marco la del empleado y me voy a venir aquí a donde dice transformar. Mentiras. Aquí en inicio también está. Sí, combinar. Transformar y le voy a decir combinar columnas. Sí, es este. El separador, voy a decirle acá que personalizado, ¿sí? Y le voy a decir que sea coma espacio. ¿Vale? Vamos a ver qué nos hace. Mírenlo acá. ¿Sí? Quedó Kelly Spear. ¿Listo? Fue como un cambio. Fue como un cambio que si quisiéramos hacerlo, si no quisiéramos hacerlo, no habría necesidad. ¿Listo? Tengo una duda, es que cuando lo fui a hacer, sí me parecía combinar columnas,
y le Sí, puse, pero no, o sea, me lo te lo, que- dejó sin espacio, te lo dejo, ¿qué? Disculpa. sin el espacio, o sea, quedó todo pegado. Ah, bueno, entonces déjalo, no importa. Aquí lo tienes marcado, ¿cierto? Tienes marcada la columna y si te das cuenta aquí en pasos aplicados, podríamos transformarlo, ¿sí? Voy a ir aquí al piñón, ¿sí? Entonces, de hecho, yo voy a cambiarlo acá, voy a dejarle solamente el espacio. Entonces, aquí donde dice separador, déjalo en personalizado y ahí colócale el espacio. Yo solamente le voy a dejar el espacio y le voy a decir aceptar. ¿Sí viste? ¿Te funcionó? Ah, ok, ok, sí, ya funcionó. ¿Listo? Entonces, eso es modificar eso es modificar el paso que se está aplicando. Entonces, ahí lo que hicimos fue modificar ese último paso. Bueno, esto es un tipcito, a veces nos lo vamos a necesitar por ahí en algún lado. Ahora sí coloquémosle aquí nombre. Nombre empleado. Perfecto. Listo, esto está texto, esto está numérico, perfecto, fecha de nacimiento, mujer, hombre, departamento, perfecto. ¿Qué más necesitaríamos qué más necesitaríamos transformar? Ya lo que ustedes deseen transformar, listo. Para temas de nuestro ejercicio no necesitamos en este momento mayor cosa. Entonces voy a ir a menú inicio otra vez y le voy a decir cerrar y aplicar cambios. Listo. No fueron muchos los cambios que realizamos, pero van a ser importantes cuando estemos realizando nuestro informe, ¿vale? Entonces acá está nuestro nombre de empleado, nuestra tabla de evaluación, tabla de sueldo. Listo. Miremos nuestros datos, cómo quedaron. Entonces, hombre, mujer, admin office, perfecto. Fecha de nacimiento, listo. Y aquí donde está nuestro modelo de datos. ¿Vale? Si quieren, vamos guardando nuestro proyecto aquí a esta altura. Vamos a colocarle aquí. Voy a colocar proyecto 3 a Biomar. ¿Listo? Perfecto. ¿Dudas hasta este punto? Esto ya son cosas que hemos realizado ya nosotros dos proyectos, ¿cierto? Pero igual tienen alguna duda. No, sí, claro. Vale, muchas gracias. Listo. Entonces, ahora, ¿qué voy a empezar a hacer? ¿Qué empezamos a hacer con nuestros datos? Vamos a ver qué información nos trae aquí. Vamos a colocar una tabla. Listo. Entonces, aquí en este proyecto en particular, empezamos a ver unas expresiones que nos ayudan a realizar fórmulas, ¿sí? Dentro de nuestros proyectos, a tomar los datos de nuestros dataset y empezar a analizarlos, pero a partir de unas fórmulas. Esas fórmulas trabajan muy parecido a como trabajan las fórmulas en Excel. La ventaja que tenemos en Power BI es que esas fórmulas nos permiten o crear columnas o crear medidas. Las medidas en Power BI no son más que esos campos que creamos a partir de la utilización de esas fórmulas. Entonces, miremos cómo funcionan. Esas fórmulas o esos campos, esas fórmulas tienen un nombre que son funciones DAX, DAX, ¿sí? Entonces, las funciones DAX en realidad pues utilizan es un lenguaje que es el lenguaje DAX, que son Data Analysis Expression. Eso es lo que traduce DAX. ¿Listo? Entonces yo podría utilizar, vamos a colocar por ejemplo aquí una matriz. ¿Listo? Un poco más grande.
¿Listo? Me voy a traer campos como... Me voy a traer campos en esta matriz como el nombre del empleado. ¿Sí? De hecho, no llevemos una matriz, llevémonos una tabla mejor. Todavía no necesitamos la matriz. Vamos a llevarnos una tabla. Vamos a colocar aquí una tabla dentro de nuestro... Voy a dar un poquito de esto. Voy a decirle que no me muestre el panel de filtros. Listo. Voy a colocar mi tabla por acá. Entonces, ¿qué campos voy a llevarme para esta tabla? Voy a llevarme el nombre del empleado. Voy a llevarme el departamento. Sí, vamos a mostrarnos a ver qué nos muestra él ahí. Vamos a llevarnos la posición. Sí, o sea, el cargo. Voy a llevarme el estado. El estado es como donde está ubicado el empleado, donde está, en qué estado está trabajando. Y el género. ¿Vale? ¿Listo? Son como los datos iniciales que me voy a llevar. ¿Vale? Cuando los coloco en la tabla, pues yo podría decirle que me ordene, de hecho ahí está ordenado alfabéticamente, ¿sí? O le podría decir que me lo ordene por los departamentos, ¿vale? Entonces yo quiero saber cuántos empleados tengo. Yo quiero saber cuántos empleados tengo. Entonces, hay una forma muy fácil. Hay una forma muy fácil de saber cuántos empleados tenemos. Y lo podemos hacer utilizando una función DAX. Si yo quisiera saber cuántos empleados tengo así, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué se les ocurre que tendría que yo contar? Tarjeta. Pues ¿Señor? la, Alguien iba a decir, ¿cuál? ¿Qué tendría que contar yo? pues la cantidad de registros. Total, exactamente. Entonces, la más fácil es venir y contar acá cuántos registros hay. Pues de hecho aquí, si yo me voy a mi vista de datos, él me muestra los 194 filas. Eso en realidad, como ya sabemos que estos son empleados, uno a uno son empleados, pues entonces el total de empleados debería ser el total de filas que tiene la tabla de empleados. Entonces, ahí viene mi primera medida, o mi primera fórmula, mi primera función. Entonces, ¿cómo creo medidas? Voy a parar en la tabla, ¿sí? Si se dan cuenta, se habilitan las herramientas de tablas, entonces aquí aparece nueva medida, medida rápida, nueva columna, nueva tabla. En cualquiera de estas cuatro puedo aplicar expresiones DAX. Entonces, esta es una forma. La otra forma es a clic derecho sobre la tabla y aparece lo mismo. Nueva medida, nueva columna, nueva medida rápida. Le vamos a decir que sea nueva medida. ¿Listo? Entonces, nos aparece lo siguiente. Nos aparece una barra de fórmula. ¿Sí? Nos aparece una barra de fórmula. Aquí yo voy a borrar esto y le voy a colocar total empleados. Y ese total empleado, entonces, ¿qué dijimos que iba a hacer? Ese va a ser que lo vamos a obtener a través de una función que se llama count. ¿Pero con qué? Con rows. ¿Listo? Entonces, aquí ya empezamos a manejar las funciones DAX. Disculpe, profe, ¿puede volver a Sí. hacerlo? Es que no me quedó claro. Ok. Entonces, ¿qué es lo que Gracias. estamos haciendo? Vale. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Queremos obtener el total de empleados. Entonces, el total de empleados lo vamos a obtener con una función DAX. Entonces, la primera función DAX la obtengo. Marco la tabla. ¿Sí? Marco una tabla. Estas funciones pueden estar dentro de estas tablas o pueden crearse a partir de una nueva tabla que solo contenga funciones DAX. ¿Listo? Entonces yo marco la tabla y se me habilitan las herramientas de tablas. Aquí está, nueva medida. Puede ser haciendo clic en nueva medida. Yo lo hice fue haciendo clic derecho sobre la tabla y nueva medida. Entonces aquí me aparece esta función. La borro, le voy a colocar total empleados, que es lo que quiero averiguar. Le voy a decir que sea igual a qué. Ese total empleados va a ser igual a una función que me cuente las filas, puede ser esta, comRows. ¿Listo? Entonces,
yo la busco y empiezo a escribirla porque al final lo que les voy a decir, no hay como un menú de insertar funciones como está en Excel. Aquí nos toca ir como aprendiéndonos algunas. Listo, cuando la encuentran o él se las muestra, entonces les hacen o pueden hacer clic o pueden oprimir la tecla Tab, que es lo que yo hago. Entonces, que me cuente las filas de qué, sí se dan cuenta, y lo importante con las funciones DAX, ¿qué es? Lo importante con las funciones DAX es que ustedes determinen cuáles son los valores que aplican a la función, porque en este caso, count row solamente me pide un valor, que es la tabla. Entonces me dice count rows de la tabla. Entonces voy a decirle cuál tabla. Pues mi tabla se llama tabla empleados. La marco, cierro paréntesis y le doy enter. Listo. ¿Qué hizo? Pareciera que no hubiera hecho nada, ¿cierto? Pero no, miren, si se dan cuenta aquí en el menú de campos, me creó un nuevo campo, ¿cierto? Y si se dan cuenta que tiene un formatico como de calculadora, entonces esto es una nueva medida, ¿vale? Eso es una nueva medida. La hicimos a partir de una función DAX. ¿Listo? Si yo la marco, de hecho, si yo la marco, entonces se me habilita aquí. Es que no me acuerdo es cómo funciona. Esperen a ver si. Ah, sí, perdón. Ahí la está viendo más grande, ¿cierto? Entonces marcan el campo y aparece la medida. ¿Listo? Esa medida sale a partir de. Esa medida sale a partir de la utilización de una función DAX. ¿Listo? Entonces, este es nuestro total de empleados. ¿Dónde puedo ver el total de empleados? Alguien nos dijo ahorita, ¿sí? Yo podría de pronto llevarme una tarjeta de las que ya sabemos manejar. ¿Listo? Vamos a acomodarla por aquí. Hacerla más pequeña. Y entonces el campo de esa tarjeta va a ser nuestra función. Si me la llevo para acá, debería botarme, ok, 194 empleados. ¿Sí lo ven cómo funciona? Entonces, eso es empezar, eso es contar, digamos, en este caso, que queremos sacar total de empleados a partir de una función DAX. ¿Listo? ¿Dudas con esta función? Digamos que esta es más bien sencilla. ¿Listo? Esta es más bien sencilla. ¿Qué más podríamos hacer con funciones DAX? Ya miramos aquí. Listo, total de empleados. Ok. Entonces imagínense que como ya tenemos el total de empleados, lo interesante es de crear estas funciones a partir de estas medidas, ¿sí? Lo interesante de crear estas medidas es que empiezo a tomar datos, ¿sí? Puedo empezar a tomar datos de ella y ella me empieza a filtrar información a partir de esos datos que tengo. Es más fácil si lo vemos con otra visualización. Imagínense que yo quiero saber de este total de empleados, cuántos son hombres o cuántos son mujeres. Por ahí tenemos un campo que se llama género, ¿cierto? Entonces yo podría de pronto utilizar una de las gráficas que es esta, la gráfico de anillos, ¿vale? Voy a traer para acá, para este lado. Y a esta gráfica de anillos le voy a decir que me lleve los campos que él maneja son la leyenda, entonces a la leyenda le voy a decir que me lleve el género. Excelente, entonces él me dice, ah, bueno, listo, tienes hombres y tienes mujeres, listo. Pero ahora, ¿qué necesito que me grafique? Necesito que me grafique una cantidad. Entonces no le voy a decir que se lleve el sueldo ni le voy a decir que se lleve la evaluación, pero sí le puedo decir que se lleve el total de empleados. ¿Sí lo ven tan fácil? ¿Sí? Entonces aquí esta la voy a agrandar un poquito más. Y aquí entonces tenemos nuestro total de empleados por género. Si yo me paro en el gráfico, en la parte donde dice mujer, pues me dice el total de mujeres. Y si me voy acá a hombres, me dice el total de hombres. ¿Listo? ¿Qué tal? Súper, ¿cierto? Ahora, imagínense que no quisiera mostrar de pronto
que no me muestre la cantidad, sino que me muestre solo el formato. Agrandemos esto un poquito más. Que me muestre solamente el porcentaje o que me muestre solamente el total. Eso lo puedo definir aquí en formato. ¿Sí? En formato, en la etiqueta. ¿Sí? A la etiqueta yo le puedo decir, venga, muéstreme solamente el valor de los datos. Si le digo que muestre solamente el valor de los datos, ¿sí ven? Solamente me muestra el total. O le puedo decir, solo muéstreme el porcentaje. ¿Sí? O le puedo decir, muéstreme la categoría y el valor de los datos. Entonces, esto es interesante porque le podría quitar la leyenda. Si desactivo la leyenda, entonces aquí, entonces tengo mayor espacio para agrandar la etiqueta, ¿cierto? Podría agrandar el tamaño del texto de la etiqueta, ¿sí? Como ya no estoy mostrando la leyenda, entonces aquí ya me queda un poco más grande. ¿Listo? Entonces es nuestra gráfica de anillo. ¿Qué más podría yo sacar? Estoy acomodando acá, total de empleados por género, está perfecto. ¿Listo? Esta gráfica también podríamos, acuérdense, aquí en el panel de campos, entonces cargamos todos los datos que queremos mirar. En el panel de formato, lo que hacemos es organizamos la información y le damos, lo ponemos bonito, pues ponemos bonita la información. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? ¿Alguna duda con este panel de visualización, con esta vista? Ok. No, señor. No, Vale, señor. muchas gracias. Vale. Listo. Ahora, ¿qué más datos puedo sacar? Imagínense que con esta medida que acabamos de crear podemos sacar muchísimos datos. ¿Qué más datos podría yo sacar? Vamos a colocar una gráfica de columnas apiladas. Listo. Ya les muestro qué vamos a hacer con esta gráfica de columnas apiladas. A esta gráfica de columnas apiladas le voy a decir que me muestre. Listo. Le voy a decir, muéstreme el total de empleados. Muéstreme el total de empleados por departamento. Entonces, yo tengo ya mi total de empleados, ¿cierto? Entonces le voy a decir total empleados, lo voy a llevar acá a valores, ¿cierto? Excelente. Y en el eje me voy a traer el departamento. ¿Se acuerdan del departamento que era? Era como donde trabajaban como las áreas de la empresa, ¿cierto? Ah, yo no les conté, esta empresa se llama Student. ¿Vale? Ahorita que miremos un poco más el tema del formato se van a dar cuenta porque le colocamos Student. De hecho, así se llama la empresa. Entonces aquí estamos viendo, básicamente estamos viendo, vamos a empezar a organizar nuestro informe. Hoy sí, como tengo una sola pantalla, entonces tengo menos espacio, pero nada, aquí podemos trabajar igual con él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué pasó? Entonces, ahora tengo mi total de empleados por departamento. Entonces, con una sola medida estoy sacando esta información. Entonces, ¿aquí qué me está mostrando? Entonces, me está mostrando que el total de empleados del departamento de producción es de 73. El de tecnología es de 40. El de administrativos, la oficina administrativa, los ejecutivos son 7. Eso es lo que me está mostrando con esta sola medida que sacamos. Bueno, de hecho no es con esa medida, sino con esta medida. No sé que se enreden aquí. ¿Listo? Voy a acomodar un poquito acá esto, vamos a agrandarlo un poco. Y esto y aquí hay varias cositas que puedo hacerle de pronto a esta visualización, pero no vamos a hacer mucho énfasis en ella. Le voy a decir que no, por ejemplo, al eje X. El eje X le voy a decir que no me muestre el título. ¿Listo? ¿Se acuerdan que lo estaba como montando? Entonces miren. Y al eje Y le voy a decir lo mismo. Al eje Y. Al eje Y le voy a decir que tampoco me muestre el título. Metí eje, color, tamaño del texto, negrita, ya me pasé, ¿cierto?
título. Entonces lo voy a desactivar. Sí, con eso solamente tengo datos, los datos y no me enredo tanto con los títulos y eso, y tengo más espacio para ver la información. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Cómo van hasta acá? Pues guardando no hace que tengamos algún accidente. Excelente. Listo, yo tengo otro dato, ¿cierto? Yo tengo otro dato y es que yo podría sacar el total de empleado por estado, ¿cierto? ¿Cómo haría yo para sacar el total de empleado por estados? Alguien que me guíe. ¿Qué se les ocurre para mostrar el total de empleado por estado? El estado me refiero a el estado donde trabaja el empleado. ¿Se podría hacer un mapa? Súper, exactamente. Podríamos utilizar un mapa. De hecho, lo vamos a utilizar. Muchas gracias. Entonces, ingresamos un mapa. Mírenlo acá. Aquí está nuestro mapa. ¿Y qué datos debería tener el mapa si yo quisiera saber el total de el total de empleados por estado? Entonces me voy a llevar primero la ubicación, ¿cierto? Es decir, el estado. ¿Sí ven? Entonces aquí nos está marcando en el mapa, sí, es que es diferente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacemos el ejercicio ayer de las ciudades, de nosotros, de la ciudad de Colombia? Aquí sí una vez él detectó que era cada estado y él los fue acomodando de una. ¿Listo? Entonces, ¿qué podría yo hacer? Listo, ya coloqué mi ubicación. Yo le podría decir que el tamaño fuera el total de empleados. ¿Sí lo ven? Entonces, si todo nos funcionó bien, aquí tendría que haber salido algo como esto. Cada círculo entonces me muestra el total de empleados por el estado. Los más grandes, ¿sí? Los círculos más grandes pues hacen referencia a los estados que tienen más empleados. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Y aquí particularmente con esta visualización es muy interesante y yo creo que la vamos a mirar de una vez porque después no nos alcance el tiempo mañana de pronto. Pues aquí este es el mapa que he venido utilizando. Aquí sí podría, digamos, ahí me está marcando cada estado, pero pues es un punto. Aquí yo le podría decir que utilice este mapa que se llama mapa coroplético. ¿Sí? Si yo hago clic sobre el mapa coroplético, entonces ya no me marca un punto, sino que me marca las áreas. ¿Sí lo ven? No es un solo punto como me marca con el mapa normal, sino que ahora me marca áreas. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Entonces, esa es la opción del mapa coroplético. Lo que pasa es que si vieron que ayer no funcionaba en el mapa de Colombia, entonces porque de pronto no tiene definidas Bing, Mi Maps no tiene definida todo el tema de áreas de mapas en Sudamérica o algo así. Y eso sí puede pasar. Lo chévere de esto, chévere, otra vez utilizo esa palabra. Lo interesante de estas visualizaciones es que si yo hago, por ejemplo, en producción, entonces él me dice, entonces aquí todo mi informe está en torno a una sola medida, ¿sí ven? A esta medida de total de empleados. Yo hago aquí en producción y aparte que me lo muestra aquí en producción, entonces me dice, oiga, el total de empleados, ese 73 de producción, están ubicados en los estados de Texas y en los estados de California. De esos 73, 29 son hombres y 44 son mujeres. Y aquí en la tabla me muestra cuáles son esos 73 empleados. ¿Listo? Yo sé que los de recursos humanos deben estar diciendo, wow, interesante el tema, para muchas cosas que se pueden hacer acá. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Vale. Entonces, recuerden, ¿sí? Recuerde que así funciona así empiezan a funcionar nuestro informe. ¿Qué más podíamos hacer? Ver. Entonces, vamos a crear otras
vamos a crear otras medidas y vamos a crear, de hecho vamos a crear otras columnas utilizando DAX. ¿Listo? ¿Eso dónde lo hacemos? Eso lo hacemos en nuestra vista de datos. ¿Listo? Voy a ir a mi vista de datos. Vale. Y entonces aquí viene lo interesante de DAX. Acuérdense que yo les decía que DAX nos sirve para crear medidas o para crear columnas. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a tomar esta columna de fecha de nacimiento. ¿Listo? Voy a hacer clic derecho y le voy a decir nueva columna. ¿Listo? Nueva columna. Entonces, cuando le digo nueva columna, listo. Cuando le digo nueva columna, entonces me aparece esta función. Si se dan cuenta, es igual a cuando creaba nueva medida. La diferencia en que yo creo una medida, que creo una columna, es que él, a nivel de columna, en cada registro me va a colocar lo que haga o lo que le esté diciendo con la fórmula. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo ahora sacar aquí de esta tabla? Voy a sacar o voy a obtener la edad. ¿Cómo la ven? Entonces esta columna se va a llamar edad. ¿Y cómo voy a obtener la edad? Entonces hay una función que se llama grfrac. ¿Se la ven? Grfrac. Y grfrac, ¿qué me pide? Me dice, devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre la fecha inicial y la fecha final. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser mi fecha inicial? Pues mi fecha inicial va a ser la columna donde tengo la fecha. ¿Listo? Porque esa fecha es la fecha de nacimiento. Mírenla acá. Nacimiento. ¿Sí la ven? Entonces vamos a escribir nacimiento, o sea, tabla de empleados nacimiento. Vale. Dejémosla así completa. Coma. ¿Cuál es la fecha final? Entonces aquí en esta función DAX en particular, vamos a utilizar una función que de pronto la han visto en Excel, que es que me diga la fecha de nacimiento al día de hoy. Entonces le voy a decir, también funciona today. Abre y cierra paréntesis, y de hecho yo ya puedo cerrar aquí el lee. Y vamos a ver qué saca. Excelente. ¿Cierto? Pues él me dice que a fecha de hoy, ¿cierto? Que a fecha de hoy, Debra tiene 46 años. ¿Cuándo nació? Nació el 16 de diciembre de 1975. Pero entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? O no problema, las fechas no las mostramos así, ¿cierto? Él tiene o 46 o tiene 37. Aquí se tiene 37.669. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debería yo decirle? En lugar de que me muestre el número completo, le puedo decir acá que nos muestre el entero, ¿cierto? De todo, ay, pues mi chica, perdón, de todo este número. ¿Ve? ¿Qué tal? Entonces ya tengo la edad de cada uno de los empleados, ¿cierto? En número entero. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo particular o qué es lo que tienen que analizar con las funciones DAX? Las funciones DAX, de hecho, les van escribiendo, les van diciendo qué es lo que hace parte de cada una de ellas. ¿Sí? Las variables o los componentes de cada una de ellas. Entonces, eso es lo que tienen que ir analizando, porque como les decía, hay muchísimas funciones DAX. De hecho, hay un curso completico de funciones DAX, para que se imaginen el tema. Aquí también podríamos, aquí estamos utilizando Today, pero yo también podría utilizar, o yo también necesito
a cierta fecha, es decir, por ejemplo, ¿qué edad a digamos, a 30 de junio de este año, 2022? Entonces hay una fecha, hay una función que se, sí, hay una función que se llama date. Sí, abro paréntesis, me pide el año, entonces 2022, el mes, dijimos que es junio, y el día, 20 de junio. ¿Listo? Cierro, este es el paréntesis de este es el paréntesis de este, y me faltaría un paréntesis. ¿Listo? Y le doy Enter. Entonces, de pronto aquí no cambia tanto, pero si aquí le hubiera puesto de pronto a 2023, entonces pónganle cuidado, ahora sí me muestra 47, 39, 49. Entonces, esta función la utilizo si necesito saber o si necesito utilizar o saber una fecha específica o hacer el cálculo con una fecha específica. ¿Vale? Date y la fecha. Y si se dieron cuenta que date me pidió otros valores, entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Voy a dejarla como estaba con el today. Otro paréntesis y me falta un paréntesis. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Bien, perfecto. Vamos a ir guardando. Entonces ya tenemos un campo adicional que es la edad. Excelente. Entonces, esta es otra forma de utilizar DAX. Volvemos a nuestra vista de informes. Ya ahorita vamos a mirar. De hecho, aquí podríamos traernos la edad, si queremos de una vez, con mi tabla. Ya tengo mi edad, la que creé en la columna de allá, y me la voy a traer para acá. Excelente. ¿Sí lo ven? Pues ahí ya tenemos género, edad. Vale. Hay otras funciones que son muy comunes en Excel o cuando estoy manejando datos, más que en Excel, sí, cuando estoy manejando datos, es por ejemplo sacar promedios. ¿Sí? Cuando estoy sacando promedios, ¿cómo saco promedios en Excel? Entonces, o el promedio, un promedio, ¿qué es lo que hace? La suma de una serie de cantidades dividido en la cantidad de datos que está haciendo la suma. Eso básicamente es el promedio. Aquí funciona igual, pero pues o en Excel o en los programas, en estos programas que manejan datos, aparece la función promedio, la función prom, ¿cierto? Aquí no aparece eso. Aquí, como está todavía en inglés, y eso es una de las cosas que de pronto no ha salido, no lo han sacado en Power BI, las actualizaciones de Power BI, entonces todavía aparecen las funciones en inglés. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? O básicamente, ¿a qué quiero llegar? Yo quiero hallar el promedio de evaluaciones de desempeño de la tabla de evaluación y quiero hallar el promedio de sueldos de todos mis empleados y los quiero guardar en una medida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir aquí a tabla de evaluación, hago clic derecho y le digo otra vez nueva medida. ¿Listo? Esta medida, ¿cómo se va a llamar? Evaluación o lo que ustedes le quieran colocar. ¿Y a qué va a ser igual evaluación PROM? Entonces, ¿cómo es promedio en inglés? Average. ¿Listo? Average. ¿Average de qué? ¿Sí de qué? Entonces, aquí se habilita y me dice, bueno, ¿a qué le quiero sacar el promedio? Entonces, le quiero sacar el promedio a evaluación. De la tabla de evaluación, evaluación. ¿Listo? Y cierro paréntesis. ¿Vale? Ahí me quedó mi evaluación promedio. Entonces, ¿qué podría ir yo haciendo? Aquí nos va a tocar volver esto más pequeñito. Si es lo que pasa cuando ya vamos a un poco más pequeño esto. De hecho, vamos a ponerle una vez un 25. 25 puntos, excelente. Y esa es nuestra etiqueta de datos. Voy a la etiqueta, señor. ¿Puede volver a Voy a mostrar bajar la el cambio. medida, por favor? ¿Perdón?
¿Puede volver a mostrar la fórmula de la nueva medida? Sí, míralo acá. Listo, es average. Y average solamente me pide un campo o un dato. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo aquí es que estoy acomodando un poco mejor estas visualizaciones. Gracias, Porque profe. ahorita me va. Vale. Estoy acomodándolas un poco porque voy a necesitar más espacio. Sí. Listo, ya tengo la evaluación promedio. Ya tengo la evaluación promedio. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Voy a... Dijimos que íbamos a sacar la evaluación promedio, que íbamos a sacar el sueldo promedio. Entonces, lo mismo con sueldo. Clic derecho sobre la tabla, nueva medida. Le voy a decir sueldo promedio. ¿Listo? Y ese sueldo promedio va a ser igual a ¿qué? A average. ¿De qué? De sueldo. ¿Listo? ¿Vale? Entonces ya tengo mis dos medidas. Tengo la medida el promedio de la evaluación y la promedio del sueldo. Y además de eso tengo la edad. Esto aquí nos va a tocar poner esto un poco más pequeño. También un poco más pequeño. De tal manera que esta tabla la vamos a agrandar. Agrandemos un poco más esta tabla. Porque si quiero, en esta tabla quiero colocar también el sueldo promedio y la evaluación promedio. Listo. ¿Cómo lo ven? Listo. Aquí puedo coger estas columnas y de pronto empezar a acomodarlas. Un poco más pequeño esto. Listo. De manera que veamos mayor información. Si cada vez que hagamos aquí en la tabla esto, que estamos, si es que estamos recogiendo las columnas y se arma como dos filas, cuando por ejemplo si me traigo acá y empiezo a crear como dos filas, y si no quiero que pase eso, lo que hago es que aquí con la tabla marcada me voy aquí a formato, encabezados, no, ya, pues creo que es formato de campo. No, no está por ahí. Se hace aquí en valores. Ajuste automático de línea. Este ajuste automático de línea lo desactivo, ¿cierto? De tal manera que si yo reduzco la columna, pues él no me coloca dos líneas. ¿Listo? Bueno, entonces aquí estamos. El sueldo promedio de toda la empresa es 74,000 algo dólares, pueden ser. Perdóname, en ese ajuste automático está en formato, pero ¿en qué parte? En formato en donde dice valores. Formato valores de la tabla. ¿Listo? Valores. Aquí está el ajuste automático de línea. Ah, Entonces, ok, ya. Listo. él está por lo general activado, entonces lo desactivo. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí mi sueldo promedio, ¿vale? En realidad el promedio lo está sacando aquí al final y la evaluación promedio 7,56. Hay un problema con la edad, ¿sí ven? ¿Cuál es el problema con la edad?
que me la está sumando, ¿cierto? Entonces no me está diciendo como, oiga, el promedio de edad es tal. Entonces aquí ya no tengo necesidad de hacer, bueno, podría hacer esa medida, ¿cierto? Podríamos hacer esa medida de la edad. Como ya tengo la edad acá, ¿sí lo ven? Entonces podría yo, en lugar de utilizar el campo de edad, podría sacar una medida que se llame average de la edad, ¿sí? Para tenerla ahí, edad promedio. ¿Y esa edad promedio es igual a qué? Al average, ¿cierto? Que es promedio de la edad. ¿Listo? Entonces, ahí tengo la medida. Yo podría o utilizar la medida o decirle aquí en edad, ¿cierto? Que no me sume, sino que me promedie. ¿Sí ven la diferencia? Si yo me trajera la edad promedio, me vería exactamente lo mismo. ¿Sí lo ven? ¿Sí es la...? No se está mostrando nada en la pantalla, o sea, sus cambios que estás haciendo. Pero ahí estoy. ¿Seguro ninguno está viendo la pantalla compartida? Es que como que se congeló. Sí, se quedó Ah, quieta. y ayer pasó lo mismo. Ahí están viendo mi pantalla por BI o sigue congelada. Ahí yo no estoy viendo nada. Está ¿No están viendo en nada? negro. Ahí ya mostró otra vez la ventana de Power BI. Ay, sí. Será conectividad. Pero ahí estamos viendo. ¿Ahí están viendo otra vez? Sí. ¿Están viendo que hay dos columnas? Una de promedio de edad y otra que dice edad promedio. Sí, ahí ya. Sí, profe, ya. Listo. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hice? Y pues como retomando un poquito, voy a quitar entonces este campo. ¿Sí? Yo les decía que hay dos formas como de obtener este promedio y es que yo ya me había traído la edad que habíamos calculado acá. Entonces yo le podría decir acá al campo, ¿sí? Que me calcule el promedio, que eso fue lo que hice. Entonces ahora sí me está calculando el promedio. O creé la medida que sea promedio y me hace lo mismo. De hecho me sirve más la edad promedio. ¿Listo? Entonces voy a quitar este otro, este de acá, que es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí está ya mi edad promedio. Entonces, ¿qué podría yo empezar a hacer? Yo podría empezar aquí a acomodar un poco mi informe. Tengo el total de empleados, ¿cierto? Podríamos crear otra tarjeta y esa tarjeta que tuviera, por ejemplo, el sueldo promedio, ¿sí? Por aquí, ahorita le cambiamos el formato. Otra tarjeta que tuviera la evaluación promedio. Y de pronto otra tarjeta, o la podía copiar y la podía pegar, que tuviera la promedio. ¿Listo? Aquí sería cuestión, por ejemplo, este tamaño está chévere. Yo entonces, ¿qué podría hacer? Marco esta visualización. Si me sirve este formato, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. ¿Listo? Lo copio y lo pego. ¿Listo? Lo copio y lo pego. ¿Vale? Sueldo promedio 74.072 millones.
Si no quiero que aparezcan estas unidades acá, entonces marco la selección o selecciono la visualización, me voy a formato y donde dice etiqueta de datos, aquí donde dice mostrar unidades, le digo que no me muestre ninguna. ¿Listo? Lo otro que yo podría decirles, este es el sueldo, ¿cierto? Este sueldo le podría marcar, ahí sí marco el campo, y le podría decir que fuera formato de moneda. Si quieres, regáleme otra por si algo. Pero es como por si, para no molestarlo. Ay, qué verdad. Todo bien. ¿Listo? Le digo que me coloque 0 decimales. Y aquí ya voy acomodando mis visualizaciones. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo van hasta acá? ¿Tú cómo Perdón, yo me sacaste perdí. para ¿Cómo le pongo los números? eso? Hola, en formato número. De a una, por favor. Ya. Y yo toda la o sea, me perdí Vale, para ponerle el formato al número. tranquila. Hay dos formas de cambiar el formato en realidad, de cambiar los formatos, ¿sí? Cambiar el formato a nivel de visualización, ¿sí? O sea, de objeto de visualización, que en este caso es la tarjeta. Entonces yo me amparo acá y le digo que aquí en formato, en etiqueta de datos, ¿sí? Me muestre o no las unidades. Esto es importante porque de pronto yo quiero que me muestre si son millones, pues no son millones, ¿cierto? Si le digo que me muestre miles, bueno, sí son miles. Pero si le digo que me muestre las unidades, entonces él ya no me muestra el dato completo. Por eso yo acostumbro, cuando son datos de este tipo de moneda, entonces le digo que no me coloque ninguno. ¿Listo? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que busco el campo, en este caso es el sueldo, la medida sueldo que creé, lo marco y se habilitan las herramientas de medición y acá está el formato. ¿Sí lo ven? Entonces yo a ese formato le dije que fuera moneda y que los decimales fueran 0. ¿Listo? ¿Les funcionó? ¿Sí nos funcionó? ¿No nos funcionó? Sí, sí, gracias. Vale, Sí, a mí excelente. también. Bueno, entonces, lo interesante de esto, bueno, no vamos a utilizar esta edad, la edad la vamos a sacar de otra forma, ya vamos a mirar qué vamos a hacer con la edad. Pero lo interesante de esto, vuelve y juega, es la forma que interactúan las diferentes visualizaciones. Entonces, yo aquí tengo, entonces le vamos a dar mejor formato a todo esto, pero digamos que yo aquí tengo, por ejemplo, yo quiero saber cuánto es la evaluación promedio de las mujeres. Entonces, si en mi visualización de anillo marco las mujeres, entonces me dice que la evaluación promedio de las mujeres es 7.62, ¿cierto? Y que el sueldo promedio de las mujeres es de 71.160 pesos y el total de empleados o del total de mujeres son 108. La mayor cantidad de mujeres están en el área, miremos a ver, en el área de producción. Sí, son la mayor cantidad de mujeres. Y la mayor cantidad de mujeres, o hay mujeres trabajando en Ohio, en todos los estados deben estar, ¿sí? Florida, Texas, California, Montana, ¿saben? Entonces, ese es lo interesante de la interacción en estas diferentes visualizaciones. ¿Qué otra cosa es lo interesante de haber creado estas medidas? Estas medidas también se pueden volver información adicional de cada una de mis visualizaciones. Digamos, esa información adicional se llama tooltips, para que lo tengan por ahí en el radar. Se llaman tooltips. No se ve nada, ¿cierto? Está muy pequeño. Listo, tooltips. Esas tooltips son información adicional que pueden tener las visualizaciones. Otra vez se quedó congelado. Ah, no, ya. ¿Listo? Entonces, tooltips.
¿Y dónde funcionan o dónde están esos tooltips? ¿Dónde los puedo cargar? Entonces, aquí donde dice información sobre herramientas, ¿sí? Esa es la información adicional de cada una de las visualizaciones. Entonces, yo me podría llevar, por ejemplo, el sueldo promedio, ¿cierto? Me podría llevar la evaluación promedio. Por lo pronto me voy a llevar esas, ¿vale? La edad promedio, quedémonos la edad promedio también. Listo. Si se dan cuenta va cambiando el título, entonces voy a ir a formato de títulos y voy a quitarle todo eso. Voy a poner decente ese título. Entonces aquí es que total de empleados. Total de empleados por género. ¿Listo? Ya es diferente. Ok, ya total de empleados por género. Entonces miren lo que pasa. Esos datos que puse allá en la información sobre herramientas, ¿sí? Sueldo promedio de evaluación, aparece cuando yo paso por encima de mi gráfico. ¿Sí lo ven? Entonces, género mujer, 108 mujeres, el sueldo promedio son 72.160. Esa es la información adicional de cada herramienta. ¿Vale? Entonces, eso aplica mucho, por ejemplo, para este tipo de visualización, para el tipo de mapa. Este tipo de mapa es genial poderlo colocar ahí, ¿sí? Aquí tengo información sobre herramienta total de empleados, pero me podría llevar la evaluación promedio, el sueldo promedio y la edad promedio, ¿sí? Entonces, cuando yo pase sobre cada estado del mapa, entonces me muestra esa información. Así hago clic este estado, en Montana hay un solo empleado y es una mujer, ¿sí? Se llama Kaitrin Strong y está en el área de ventas. Y el promedio o el sueldo de ella es 80 pesos. Claro. ¿Listo? Entonces, ese es el tipo de cosas que puedo, y lo mismo puedo hacer con esta otra visualización. ¿Sí ven? Entonces, a esta visualización me voy lo mismo, información de herramientas. Listo, yo me puedo llevar el sueldo promedio, la evaluación promedio y la edad promedio. ¿Cómo lo ven? Entonces, si me paro acá, entonces departamento, producción, total de empleados, sueldo promedio, esto ya me lo muestras por nivel de producción. Y acá, voy a poner decente el título, entonces total de empleados por departamento. Departamento. Después cambiamos un poco más ese formato, ¿listo? ¿Cómo lo ven hasta acá? Interesante el tema, ¿cierto? Vamos guardando nuestro informe. ¿Listo? Excelente. ¿Qué más puedo hacer yo con DAX? Y de hecho, si se dan cuenta, aquí hemos utilizado tres medidas, tres medidas. Una para crear columnas, y de hecho eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a crear un grupo, de pronto lo vimos, sí, lo vimos en el proyecto número 2, ¿cierto? Creamos una columna y esa columna la rellenamos con unas condicionales, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Creamos unos grupos o unas categorías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a parar en columnas y vamos a ver cómo a partir de también funciones DAX puedo hacer o crear columnas condicionales. ¿Sí? Miremos cómo funciona esto. Vamos a parar aquí en edad. Le voy a decir clic derecho, nueva columna. ¿Listo? Listo. Esta columna se va a llamar grupo edad. Y va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual a nuestro grupo de edad?
¿a qué va a ser igual? Entonces le voy a decir que si le da, ¿sí? Sí. Entonces aquí aparece una nueva función DAX. Esta función DAX que vamos a ver acá es una función DAX condicional. ¿Sí? Es condicional, o sea, que si se cumple una condición de la función, haga tal cosa, y si se cumple otra, haga tal otra. ¿Listo? O si no se cumple, haga tal otra. Eso es básicamente lo que vamos a hacer aquí con esta función. La función es el if. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que si if edad, que es nuestra campo de edad, ¿cierto? Es mayor, perdón, mayor, igual, un momento, si edades, buscando son los datos que quiero que coloquemos acá. Para que todos escribamos el mismo dato. ¡Tarán! Vamos a decirle que si es menor o igual a 30, ¿cierto? Entonces aquí hay algo muy interesante que deben tener en cuenta. Si se dan cuenta, esta función tiene más de una variable. Entonces él dice, la primera parte habla del test lógico, o la primera condición que vamos a reanalizar es que, Micho tiene tres partes. La parte inicial que hace como la condición a la que vamos a revisar, ¿cierto? Si esa condición se da, o sea, si el resultado de esa condición es verdadero, entonces que me bote un resultado. Entonces, ese es el siguiente dato que pide acá. Y si no se da, entonces el resultado sí falso. Entonces, básicamente, así se conforma la función. Aquí lo importante es determinar qué es lo que quiero analizar. Entonces, aquí le estamos diciendo que si es menor o igual que 30, ¿cierto? Pero es otra cosa que quiero que revisemos acá, es el separador que tiene nuestra fórmula. Cuando estoy haciendo sentencias DAX o funciones DAX, el me va mostrando si está bien escrita o está mal escrita. Si está bien escrita, si ven que pasa automáticamente al siguiente dato, pero si estuviera mal escrita, entonces me pone lo marca como en rojo. O si me falta un paréntesis, o me falta un corchete, si se necesita este corchete y no lo tiene, y yo me vengo para acá, ¿cierto? Entonces, si ven, no se ha cerrado el corchete, entonces ahí tenemos un error. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hola. Tranquila. ¿Listo? Aquí tenemos un error, pues es para que lo tengan en cuenta. Cada vez que ustedes cometen un error, él les va mostrando una vez. Aquí es muy interesante, o es importante revisar cuál es el separador de lista que ustedes están utilizando. En este caso, mi equipo está configurado con una coma. De pronto, si les sale, ustedes digitan una coma y le aparece el rojito, es porque el separador de listas de ustedes es el punto y coma. O sea, deben tener ahí en cuenta. ¿Listo? Coma. Listo, entonces el resultado, si es verdadero, ¿cuál va a ser? El resultado, si es verdadero, le vamos a decir que nos escriba de 20 a 30 años. 20 a 30. ¿Listo? Y no se da, entonces ahí es donde empieza a jugar nuestra función. Si esa función no se da, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Le voy a decir, voy a venir aquí y voy a copiar esta parte. ¿Listo? Voy a dar al enter, no vayan a dar enter. No solo enter, le dan al enter para seguir a la siguiente línea y pegan la función.
¿Por qué la pegamos? Porque es que la siguiente parte es, te voy a decir, si no es menor o igual a 30, entonces vaya y revíseme lo siguiente. Revise si es menor o igual a 40. Si es verdad, entonces escríbame de 30 a 40. Listo, coma. Si no, venga y revise. Es menor o igual a 50. ¿Sí? Y me va a colocar de 40 a 50. Listo. Al enter. Listo. Si no, que venga y revise si es menor o igual a 60. Si es menor o igual a 60, entonces me va a decir que está entre 50 y 60. Si no se da esa condición, entonces venga y revise si es menor o igual a 70. Entonces escriba que es de 60 a 70. Y ya por último, si no se da ninguna de esas condiciones, entonces que escriba mayor a 70. ¿Listo? Al enter. Y entonces ahora que tengo que empezar a hacer, a cerrar paréntesis. Cierro un paréntesis, cierro 3 paréntesis, cierro 4 paréntesis y cierro el quinto paréntesis. ¿Listo? Entonces, ¿qué debería pasar si yo hago esto? Entonces, él lo que hace es que hizo lo mismo que hicimos en el proyecto número 2, ¿cierto? Pero lo hizo ahora con funciones DAX. ¿Vale? Si ustedes quieren, ¿sí? Esta es una forma de escribir las funciones DAX. De hecho, yo podría aquí agrandar mayor a más espacio mi barra de fórmulas o menos. ¿Sí? Yo puedo trabajarla así, en este formato, ¿sí? Para trabajar así. ¿Ya vieron la diferencia? O sea, la podría trabajar de corrido, ¿cierto? Pero pues si tengo algún error es más complicado buscarlo. Por eso es que, digamos, cuando empezamos a utilizar funciones de estas líneas, en diferentes líneas, ¿sí? Que eso era como los teníamos acomodado ahorita. Sin embargo, nada, si quieren trabajar así a lo largo no hay ningún problema. Debe funcionar exactamente igual. ¿Listo? Si todos saben, no tenemos ningún error, si no nos falta ningún paréntesis, entonces él me debería venir acá, ¿sí? Y me debería mostrar esta información. Entonces, si yo filtro acá, entonces aquí están mis grupos de edades. 20-30, 40-40, 40-50, 50-60 y 60-70. ¿Listo? ¿Les funcionó? ¿A alguien le Sí, funcionó? señor. Sí, a mí sí. Excelente. Sí. ¿A alguien le botó algún error? ¿Y lo revisamos? Un momentico. Ahí está. Hacer la tarea de ustedes. Si deciden aceptarla. No, mentiras, tienen que aceptarla.
Y esa es la tarea de este proyecto 3. ¿Listo? La tarea de ustedes va a ser crear los grupos de evaluación de sueldo. ¿Vale? ¿Cuáles grupos? Ya les muestro cuáles grupos. De hecho, así va a aparecer la tarea, ¿listo? Para que la tengan en cuenta. Esto creo que es módulo 3. A ver si está aquí, está aquí, está aquí. Mírenlo acá. ¿Listo? Así les va a aparecer en la tarea. Y esa es la tarea de este proyecto. Les recomiendo que la hagan. Bueno, no, les recomiendo no. Tenemos que hacerla, ¿listo? Entonces, vamos a crear, ustedes van a crear los grupos de sueldos, ¿sí? Entre 0 y 40.000, entre 40.000 y 60.000, entre 60.000 y 80.000, entre 80.000 y 100.000. Van a crear los grupos de evaluación entre 0 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, ¿vale? Con esos grupos de sueldos y de evaluación, seguimos el proyecto mañana. ¿En qué módulo está esa tarea? No está creada en este momento, les estoy mostrando, porque se la tengo en otro grupo. ¿Listo? Debería estar en el módulo... ¿De dónde descargamos el proyecto ahorita? ¿El módulo 5? Módulo 4, ¿cierto? Ahí debe quedar la tarea. Pues de hecho, espérate a ver si la creamos de una vez. Espérate una vez. Para que no me digan, ah, es que no está, es que no sé qué es. Es que no la hice. Necesito que la hagan porque si no la hacen no podemos continuar mañana. ¿Listo? La voy a crear de una vez. Excelente. Va creando. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Con respecto a la tarea, no, yo tengo una Sí. duda con la fórmula, no he podido. Ah, vale. Si quieres, muéstranos. Sí, está acá. Espérame Sí, un momento. Eh, ¿Ya ves mi pantalla? No, espérate porque no te estoy poniendo cuidado. Pero un momentito. Ok, tranquilo. Espérate que es que estoy aquí terminando de crear la tarea. Entonces, ya, grupos de sueldo y evaluación. Listo, muestra la descripción. Listo, ahí está la tarea. Fecha de entrega, 27 de enero, no muy lejos. Tienen que entregarla máximo el 22. Listo. Listo, ya está la tarea. Ahora sí que me estabas mostrando. Ok, ahora sí te veo. Ok, es que hay que... Too many arguments were passed to the if function de máximo argumento. Ok. Ok. La última coma después del mayor a 70 te sobra. O sea, tú cierras la función con el campo que dices, en donde dices, cuando ya no sirve nada, ya ninguna de las condiciones se dieron, ya ahí la cierras. Ahí lo único que va es un paréntesis. Ya dale enter ahí. ¿Sí ves? Ya, sí. Ay, Era gracias. eso.
Claro, si ves que, ¿por qué yo la detecté? ¿Por qué la pude ver de una? Porque tú lo organizaste, la colonizaste por líneas. Si lo hubieras tenido a lo largo, hubiera sido un poco más complicado encontrar el error. Sin embargo, si ves que él te lo estaba marcando como rojo, Sí, sí, sí. era eso. Ok, ¿Listo? ¿A alguien más gracias. no le Ya lo funcionó? sé. Entonces, así como creaste o crearon esa, otra vez voy a compartir, ya está cargada en el módulo 4 la tarea. Listo, grupo de sueldos y evaluación. ¿Vale? Creamos los grupos de sueldos y los grupos de evaluación. Toman una imagen de resultado en la tabla y envían el documento de PDF. ¿Listo? De esa imagen. ¿Listo? Y yo creo que por hoy no los molesto nada más. De verdad que les agradezco mucho la participación Edwin, el día de hoy. Espero que... No, ¿qué pasó, Angélica? Dime. tengo una pregunta. ¿Cuál es el plazo máximo que nosotros tenemos para cargar en la plataforma las evidencias de las actividades que hemos desarrollado? Pues nosotros por lo general, el plazo máximo es el último día que ustedes tienen que tenemos de sesiones. O sea, mañana. Mañana, exactamente. Ok. Porque mañana Yo acabamos. Es que tengo, ya yo después no los encuentro. Ya después no nos vemos. tengo una pregunta. Digamos que las actividades que están cargadas en la plataforma, pues de los primeros módulos están, pero en el módulo 3 habla de la tarea, dice ejercicio del proceso de TL. Sí. Esa tarea, ¿en qué consiste? Pues porque las otras sí están claras y ya está del módulo 4, pero esa del módulo 3 aún no la tengo clara. Es subir el archivo. Ahí dice, es hacer un informe. Acá dice, a ver, aquí mira. Por favor, entregar un informe con las evidencias, proceso y conclusiones en formato PDF. Entonces, descargas, importas el archivo CSV, que es el archivo de comidas, ¿cierto? Analiza los datos, ¿sí? Realiza su propia descripción del conjunto de datos, creas un informe con evidencias y conclusiones de la actividad. Ese informe en realidad es que montes, a partir de los datos que ya veníamos arreglando, que arreglamos en alguna de las dos sesiones, monten ustedes las visualizaciones que ustedes quieran. Es un ejercicio totalmente abierto. ¿Listo? Pero eso es Creas sin... sobre ¿Sí? el de las comidas. Es el de las comidas, exactamente. Ah, ok, ok. ¿Listo? Exactamente. ¿Listo? ¿Vale? Yo les agradezco mucho, es que ya me están pidiendo el espacio. Mentiras, estoy por acá encerrado editando la clase, entonces les agradezco mucho. Y nos vemos mañana otra vez a las 12, ¿vale? Muchas gracias por la Vale. participación. Que Muchas estén muy gracias. bien. Gracias. Adiós. Bueno, hasta luego, chao. Gracias, profe.